Vamos a la palabra de Dios. Espero que nuestros corazones estén preparados para recibir su palabra. Y si hay alguien que el Señor tiene que obrar para abrir su corazón, así confiamos en Él, ¿verdad? En su soberanía para abrir corazones y cambiar el corazón de piedra y poner uno de carne, ¿verdad? Eso solamente lo puede hacer Dios. Es de Marcos capítulo 1, del 1 al 20, la famosa parábola del sembrador. Vamos a compartir Marcos 1, del 1 al 20. No sé si alguno de ustedes se han preguntado alguna vez por qué muchas personas escuchan el mismo mensaje de Dios, pero reaccionan completamente diferentes. ¿Se han preguntado? Todos oyen, pero vemos que no todos responden igual. Algunos se emocionan, otros se olvidan, otros les dura un poco tiempo, pero algunos son transformados porque la palabra de Dios obra en sus vidas de manera que dan fruto. Eso es lo que revela nuestro pasaje de hoy. Jesús, como autoridad de predicador, de sembrador, en este caso, siembra la buena semilla y la siembra no es que desparrame echándola y que caiga en otros lugares, sino para que veamos que el Evangelio es predicado a todas las criaturas. Eso es lo que Jesús hizo. Predicó a personas que se salvaban, predicó a personas que rechazaban, predicó a personas que eran una conversión efímera, superficial. En algunos casos en las Escrituras lo vemos, pero vemos que hay otros que fueron buena tierra y tuvieron fruto para gloria de Dios. Eso revela nuestro pasaje de hoy. Y me gustaría definir lo que son las parábolas. ¿Qué son y para el qué de las parábolas? ¿Qué es una parábola? Es poner algo al lado de otra cosa para compararlo. Es una historia cotidiana de la vida que enseña una verdad espiritual. Quizás como Jesús coge aquí un tema de una historia cotidiana de un agricultor, un sembrador que siembra la semilla y nos habla de agricultura y da una verdad espiritual. Como muchas veces ha hablado de pesca, de bodas, de negocios, de hijos, de monedas, de ovejas, etcétera, todas las parábolas que están en la Escritura. Estos revelan verdades del reino de Dios y tiene un propósito teológico. A unos se les concede entender y a otros se les oscurece el consejo. Revela verdades a los que tienen oídos espirituales y a aquellos que tienen comezón de oír, le viene juicio por no querer entender o no entender la palabra de la parábola. A unos ablanda el corazón, a otros endurece el corazón de los que no quieren oír. Y eso es lo que nuestro pasaje de hoy revela. Viene en el versículo 12 y vemos que dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Es un texto que también aparece en Isaías. Y es por el comezón de oír, porque querían oír con sus propios oídos, querían entender con sus propias mentes, y el mensaje de Dios no entraba en sus propias vidas. Dice Spurgeon acerca de este pasaje, dice, es terrible cuando Dios entrega a las personas a la ceguera, o a la apatía, o a la dureza espiritual, pero esto ciertamente sucede. Si oyes la palabra y te niegas a recibirla hasta el punto que endureces tu corazón, y si continúas haciéndolo, perderás gradualmente la capacidad de comprenderla. Dice, muchos no son conscientes de la solemne responsabilidad que tienen de oír el Evangelio y del terrible peligro de endurecer nuestros oídos y endurecer nuestros corazones al mensaje de la palabra de Dios. Mucha gente no es consciente con lo que hace a la hora de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Llegará un punto donde habrá sido expuesto al mensaje del Evangelio, que llegará un punto de tanto rechazarlo, tu corazón quedará totalmente endurecido.
muchos no son conscientes de esto. Ellos podían haber venido como vinieron los discípulos y haberle preguntado acerca de lo que quería de referirse esta parábola. Le podían haber preguntado al Señor qué querías decir en conforme a la parábola. Porque quizás muchos se quedaron con esa duda. No sabían lo que el Señor quería expresar con esta parábola. Pero no vinieron. Si seguro le hubiesen preguntado a Jesús qué quería decir con las parábolas, Jesús se lo hubiese explicado. Pero ellos tenían el corazón endurecido. Es un instrumento de gracia para unos y es instrumento de juicio para otros. Y esto tenemos que entenderlo, que las parábolas están escritas con este propósito. Y quiero que entendamos cuál es el énfasis de este texto, y aparece en el versículo 3. Primeramente vamos a leer el 1 y el 2, dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. El Señor, ¿no? En cualquier oportunidad y cualquier cosa la tomaba como un púlpito para predicar y enseñar las verdades del reino. Dice, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Y el versículo 3 dice, oíd. Y esto es un imperativo. Este imperativo aparece como en el griego akouté, es un mandato. Es como diciendo Jesús, escucha. Es una exhortación a toda la audiencia que está escuchando. Es como si Jesús estuviese diciendo, quiero que realmente escuches. Y en el idioma griego hay un término para decir esta palabra y su significado es, a nuestra traducción, hiperaudición. Presta mucha atención a lo que estoy diciendo. No es simplemente escucha, sino que prestes mucha atención a lo que estoy diciendo. Hay audición, pero hay hiperaudición. Es decir, que en tu tímpano no solamente se escuchen sonidos que rebotan, sino que escuches de tal forma que las palabras pasen por tus oídos y penetren en tu corazón. Jesús le está dando un énfasis muy importante a su audiencia de que escuchen sus palabras. ¡Escuchad! Estad atentos a lo que os voy a decir. Es importante lo que os voy a hablar. Escuchen estas palabras. Esto es lo que Jesús está diciendo con esta pequeñita palabra, oír, atender. Y del 3 al 8 habla acerca de la explicación natural de la siembra. Dice, aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Dice, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Se dan cuenta que el versículo 3 y el versículo 9, él empieza con oíd y finaliza su sermón con el que tiene oídos para oír, oiga? Y esto es porque Jesús le da énfasis e importancia a que escuchen y atiendan esta parábola. A sus discípulos dicen, si no os explico esta parábola, no vais a poder entender las siguientes. Versículo 13, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo podéis entenderéis todas las parábolas? Entonces Jesús empieza su explicación. Y vemos que del 3 al 8 vemos un terreno sin fertilidad, un terreno duro. Del 5 al 6 vemos carencia de arraigo. En el versículo 7 vemos terreno dificultoso para el desarrollo de fruto. Y en el versículo 8 vemos la buena tierra.
Versículo 9, y tomo un comentario de Charles Spurgeon. Dice, este versículo es casi como un clamor. Versículo 9, el que tiene oídos para oír que oiga. Dice Charles Spurgeon, este versículo es casi como un clamor de Jesús. Es como si Jesús estuviese diciendo, presta atención antes que sea demasiado tarde. Es vida o juicio. Cuando te expones al mensaje del Evangelio, o es vida o es juicio, las mismas palabras que a uno le sirve para salvación, a otro le sirve para juicio. Y John MacArthur dice al respecto de este versículo 9, dice, este pasaje es una declaración sobre la depravación humana. El hombre natural oye, pero no comprende espiritualmente. El hombre natural, dice las palabras de Pablo a Corintios, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Debido a la muerte espiritual, el hombre no puede responder por sí mismo a las justas demandas de Dios, a creer y arrepentirse por medio del mensaje del Evangelio. Así que debemos de entender que hay realidades teológicas en este texto. Y del 10 al 12 muestra algunas de ellas. Y dice el versículo 10, cuando estuvo solo. Se dan cuenta que había una gran multitud y él se pone en la barca a predicar, a enseñar esta parábola. Dice, pero cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Toda la multitud no se interesó por causa de lo que Jesús había enseñado en esa parábola. ¿Qué querrá decir Jesús con la parábola? Sin embargo, sus discípulos, aquellos que estaban cerca con Jesús, se preocupan de decirle al Señor qué quiere decir con lo que ha dicho anteriormente. Y dice Jesús, el versículo 11, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, dice, más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. ¿Ven cómo hace una diferencia Jesús entre aquellos que se le ha sido dado, como aquellos que están fuera, que por parábolas le va a enseñar? Y tenemos que ver que la revelación divina es una iniciativa divina. Dice, a vosotros os es dado. Es algo que es la iniciativa divina que da a revelar sus propósitos redentores. Dice, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. El conocer a Dios no es un fruto de la inteligencia. Es un don de la gracia soberana de Dios. Os es dado, porque es iniciativa divina. Dice, os es dado a conocer un misterio que era revelado. Un misterio es algo que está oculto, que después se corre el velo y ahora podemos ver con claridad lo que nos estaba enseñando o lo que estaba detrás del velo. Y era que el reino había llegado de forma inesperada. Un misterio no es algo difícil de entender, sino algo que estuvo oculto y ahora se da a conocer. Ellos, la audiencia, esperaba un reino que viene con juicio político, y el reino de Dios no viene a hacer una sentencia de juicio político. ¿Se acuerdan aquella entrada triunfal de Jesús en Jerusalén sobre el pollino de asna y clamaban todos, Hosana, Hosana? Porque querían libertad del poder político que les estaba oprimiendo en aquel tiempo, que era Roma. Pero Jesús no vino a establecer su reino por medio del poder político, ni vino a establecer su reino con el poder militar, como esperaban aquella audiencia. Ellos esperaban un Mesías libertador de todas aquellas opresiones que ellos estaban viviendo. De tal manera que algunos lo entendieron así y los celotes se levantaron como terroristas para poner el reino de Dios por medio de la fuerza. El reino vino como en forma de semilla.
y una semilla silenciosa, pero que crece en el corazón de los hombres. El conocer a Jesús no es por medio de la inteligencia humana. Es una dádiva de la gracia de Dios. Es Dios quien da a conocer a Jesús. Dice, si el conocimiento es dado, es porque el hombre no lo puede producir por sí mismo. El conocimiento salvador no lo podemos producir por nosotros mismos. Es Dios el que lo produce en nosotros. No es falta de inteligencia. No te creas con falta de inteligencia por no entender esto. Es una incapacidad espiritual. Y el texto divide a los que están fuera y a los que están dentro. El versículo 11 dice, y le dijo, a vosotros es dado a saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera por parábolas, todas las cosas. Hace una diferencia. Y la realidad de este pasaje, a la luz de lo que enseña la Escritura, es que nadie es buena tierra por naturaleza. Nadie es buena tierra por naturaleza. Si alguien responde bien a la palabra, no es porque sea mejor o más inteligente que otros. Es porque Dios hace una operación en el a corazón abierto y cambia el corazón de los hombres. Hablando en términos médicos. Si hablamos en términos agrícolas, Él ha labrado nuestra tierra y la ha hecho fértil para que su semilla produzca fruto. Si hablamos en términos pastorales, tú estabas perdido como una oveja perdida y Él vino a buscarte. Tú oíste su voz como Lázaro, tú oíste su voz y le seguiste. Y en términos espirituales, tú estabas en el sepulcro de tu vida, te llamó por tu nombre como llamó a Lázaro y tú saliste de muerte a vida. Siempre la salvación es la iniciativa divina de querer mostrar su gracia y su misericordia sobre personas que no merecen nada. Gente perdida, tierra infértil y gente muerta. Y estos son los que llegan a ser buena tierra. Así que si hoy puedes entender y amar el mensaje del Evangelio, no es por tu propia sabiduría, sino Dios, que ha tenido misericordia de ti y te ha dado oídos para oír. Para que entienda las verdades que Él revela en su palabra. Estas realidades teológicas que nos hablan estos versículos, dice el versículo 12, acerca de la audiencia que no se les había dado a conocer. Dice, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan. Es algo ilógico, ¿no? Pero en el contexto es el mismo contexto de esta clase de personas, es el mismo contexto que aparece en Isaías capítulo 6 del versículo 9 al versículo 10. Y el profeta en esa ocasión está señalando la ceguera espiritual. Y esas personas que están siendo ocultas estas cosas de no entender las parábolas, son gente que ya han endurecido y han tenido un rechazo constante a la exposición del mensaje del Evangelio. Y el texto pronuncia juicio de Dios para tales personas. Ellos han cerrado sus ojos, ellos han cerrado sus oídos voluntariamente a la luz clara del Evangelio. Tienen comezón de oír. Las palabras del Mesías, de Cristo, no se ajustan a la clase de Mesías y Cristo que ellos esperaban. Por lo tanto, sus oídos están cerrados para entender estas verdades que Jesús está revelando en su palabra. Lo vemos en su respuesta. Ellos no preguntan a Jesús qué quería decir con estas parábolas. Nuestro propósito no es ser fatalista, hermanos, sino que podamos ver que el pecado de incredulidad es muy grave. Que hay una necesidad de arrepentimiento y que hay una necesidad de fe que descansa en Cristo. En cuanto al rechazo, hermanos, hay un endurecimiento progresivo
Y el endurecimiento progresivo sucede poco a poco, mediante el rechazo continuo del Evangelio. Tenemos a Faraón, que es un claro ejemplo. En Éxodo capítulo 5, dice, ¿quién es el Señor para que yo oiga su voz? Ya hay un rechazo al Dios que estaba anunciando Moisés. Un desprecio a la autoridad de Dios. Está despreciando a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Señor para que yo oiga su voz? Yo tengo otros dioses. Yo tengo otras inclinaciones. Yo quiero vivir mi vida. Yo quiero malgastarla en mi pecado. Yo quiero hacer lo que a mí se me antoje. Está despreciando la autoridad de Dios. Y esto es lo que está sucediendo en esta audiencia. Están despreciando al Mesías. Están despreciando las palabras de Jesús. No le están dando cuenta de quién es el que está hablando. Dios hecho hombre. Dios envía juicio a Faraón. Él promete cambiar, pero vuelve a mostrar incredulidad. Y ahora hay un endurecimiento judicial. Y cuando el endurecimiento judicial es cuando Dios confirma ese estado, ahora hay un acto de juicio. Faraón, ya no hay retorno. Tú endureces tu corazón, ahora yo soy el que endurece tu corazón más. Ahí ya no hay retorno. El endurecimiento empieza con pequeñas resistencias. Romanos 1, 21 al 26. Vamos a leerlo para tener una firmeza más bíblica. Vamos a leerlo juntos y vamos a leer algunos versículos del capítulo 1. Dice el 1:21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿conocieron a Dios? ¿Sí? Dice, no le glorificaron, ellos decidieron no glorificarle. Ahí ya empieza su endurecimiento en contra de Dios. ¿Quién es Dios? Para que nosotros le demos gracias. Dice, aún se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, ¿qué ocurrió? Fue entenebrecido. Ahora miren el versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Mire el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahora dice el 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. ¿Se dan cuenta cómo el corazón del hombre se revela en contra de la autoridad de Dios? Ahí viene un endurecimiento judicial, pero también hay un endurecimiento temporal. Y eso es cuando tiene propósitos redentores, y esto nos alienta en esta mañana, porque lo vemos en Saulo de Tarso, nuestro hermano Pablo. Él es un perseguidor de la iglesia, él mata creyentes, él rechaza a Cristo voluntariamente, pero después es confrontado por Dios y Dios lo transforma. La Escritura habla de corazones regenerados y habla de corazones que son endurecidos por su rebeldía. Miren el versículo 13 de nuestro pasaje de Marcos, y dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo podéis entender las otras parábolas? Preguntas que dan inicio a la parábola del sembrador. Y ahora vamos a ver en nuestro texto de hoy las diferentes personas y sus diferentes corazones por la causa que no dan fruto. Versículo 14. Dice así, el sembrador es el que siembra la palabra. En este caso el sembrador es Cristo. Él está sembrando el mensaje. Él está sembrando el mensaje del Evangelio. Él nunca es culpable, ni su semilla tampoco. Pero sí que hay algo de culpabilidad según la tierra que sea, o el terreno que sea. Dice el versículo 15, y estos son los que están junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son los que están junto al camino. Los que están junto al camino se refiere
a un camino duro que había en los terrenos de Jerusalén. Son caminos duros que pasaba la gente y los pisoteaba de tal forma que la semilla era imposible que germinara y diera fruto. ¿Por qué? Porque era tan duro el terreno que no se podía sembrar y que diera fruto la semilla en ese terreno. Así es como Jesús identifica a los corazones de muchas personas, corazones endurecidos. Y la dureza ejerce un mecanismo de defensa ante la verdad. No puede penetrar la verdad por la dureza del corazón de ellos. Eso hace al hombre responsable ante lo que está escuchando. Y la dureza de su corazón es aquella que impide que la semilla dé el fruto que se espera que esa semilla dé. Así que es imposible que el corazón de esa persona dé fruto. Porque ante la verdad de la palabra de Dios, no ha entrado profundamente en su vida. Y estos escuchan la palabra de Dios con indiferencia. A menudo no ha predicado el Evangelio a personas que actúan ante la palabra de Dios con indiferencia. Ahí revela el corazón de ellos. Son corazones endurecidos, que rechazan la palabra de Dios. Escuchen la palabra de Dios con indiferencia. Estos son blanco fácil para Satanás. No les dura nada. Porque miren, después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Se dan cuenta? Escuchan la palabra con indiferencia y también son blanco fácil para Satanás. Satanás no necesita mucho tiempo para trabajar en ellos porque es enseguida cuando la palabra es quitada de sus corazones. Y el texto lo dice bien claro. Enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Y quiero que entiendan algo, que existe un conflicto espiritual real. Hay un conflicto espiritual. Satanás pone velo sobre la mente de los incrédulos para que la luz del Evangelio no resplandezca. Si hay poca posibilidad debido a su dureza, le añadimos el trabajo de las tinieblas conforme va arrancando la palabra que fue sembrada en su terreno. Ellos se llenan de razonamientos necios y llegan a despreciar la palabra de Dios. Porque Satanás impulsa el desprecio que ya hay en sus corazones hacia la palabra de Dios. Satanás es un agente que añade a esta falta de reverencia ante la palabra de Dios y le añade al corazón endurecido. Pero no es el culpable Satanás, es el corazón endurecido, que actúa con indiferencia a la palabra de Dios. Así actúa. Es tan importante lo que Jesús ha dicho en el versículo 3 y el 9. El que tenga oídos, que oiga. No es algo que podamos obviar. ¿Estás escuchando a Dios? ¿Estás prestando atención a la palabra de Dios o tu corazón está endurecido como este terreno que no tiene ni germina la palabra y tienes una influencia satánica que opera quitándote lo que ya fue sembrado? Hermano, la pregunta para nosotros, ¿qué hemos hecho con las palabras de Jesús? ¿Son importantes para nosotros? ¿Las ignoramos? ¿Las despreciamos? ¿Las rechazamos? ¿O tienen el valor más absoluto para nosotros? Debemos de pensar en esto, porque el énfasis del texto es ese: el que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír, que oiga. Versículo 16 y 17. Dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, a los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí,
sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución, dice, por causa de la palabra, luego tropiezan. No sé si llamarle la fe temporal o corazón superficial, porque hay una evidencia de gozo en el momento que reciben la palabra, hay una respuesta emocional, que bien estuvo, wow, esto parece interesante, pero esto no implica una respuesta salvífica. Es un corazón que ha sido impresionado por lo que ha escuchado, tiene gozo, pero no tiene raíz, no tiene profundidad. La palabra no ha cogido raíz en su vida. Viven bajo una trampa emocional por lo que sienten, por lo que experimentan. Hay contextos de iglesias que solo basan su experiencia espiritual en lo que sienten. Esos son los que están en Pedregal. Esos son los que no tienen raíz. Por un momento emocional parece que hay un fruto tangible, porque aparenta mucho, ¿eh? Puede ver que sale algún fruto, ¡ay, tiene gozo! Y manifiesta algunas evidencias, pero es una trampa emocional. Porque realmente es un momento de euforia al escuchar la palabra de Dios. Pero cuando se revela que es superficial o temporal, es cuando viene la presión, la tribulación, la persecución por causa de la palabra, y dicen, yo abandono. Es debido a que la palabra no tiene raíz en sí mismo, no tienen raíz. Van en busca del bienestar y no de un Salvador que puede socorrerlos. Así que los verdaderos creyentes, ante esta circunstancia de presión, de dificultad, de tribulación, ¿ustedes quieren saber qué hace la buena tierra? Perseverar en su fruto. Pero aquellos que están junto al que es terreno del pedregal, la semilla simplemente es una apariencia. Y cuando vienen tiempos de crisis, desaparecen. 18 y 19. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. A esto no sé si llamarlo los espinos, la mundanalidad, o son personas distraídas en el sistema de este mundo. Porque ellos encuentran afectos divididos. Y estos suelen ser los más peligrosos. Aquellos que no saben qué hacer, dónde ir. Si aman más el mundo o aman más a Dios. Y sabemos que no se puede amar a dos señores. Estos suelen ser los más peligrosos en la cultura moderna. Porque estos son los que van detrás de los afanes de este siglo. Son los que van detrás del engaño de las riquezas. Y van detrás de las codicias de otras cosas. Y esto hace que la semilla se ahogue y la hace infructuosas. Estas cosas compiten en sus corazones. Y deciden ir tras las corrientes de este siglo. Y es imposible que en ellos haya salvación. Porque ya hay un previo rechazo a lo que la palabra de Dios expone en su mensaje. Y está claro que el que se condena es porque ama más las tinieblas que la luz. Este texto pone en claro que cada ser humano es responsable de lo que hace con la palabra de Dios. Este texto deja bien en claro que cada uno de nosotros el día del juicio no tendrá ninguna excusa delante del trono de Dios. Porque esto revela los corazones de los seres humanos. Esta parte de los espinos detrás de los afanes de este siglo son personas que quieren cosas del mundo, desean las cosas de este mundo. Pero se van detrás del engaño, de las riquezas, de las codicias de otras cosas. Le dan más prioridad a eso que lo que la palabra de Dios enseña. Están corrompidos sus corazones. Tienen una respuesta más
pronta a las cosas de este mundo que a Dios. Es un corazón lleno de ídolos mundanos. Y no hay espacio para la soberanía de Dios, para el gobierno de Dios. Son ellos que han cerrado sus corazones. Son ellos que han cerrado sus oídos. Son ellos los culpables. Esta clase de personas son los culpables delante de Dios. Aman las tinieblas más que la luz. Rechazan al dador de la vida y dan gloria a las imágenes. Son ellos. Pero es que nosotros no somos tierra buena por nuestras propias posibilidades. Y ahora habla de la buena tierra, el 20, y estas son los que fueron sembrados en buena tierra. Dirá, yo estoy entre ellos, ¿no? Sí, yo soy el bueno de la película. Pero cuando tú te ves a la luz de las Escrituras y te ves como el corazón de todos los hombres no buscamos a Dios por nuestra propia iniciativa. Tenemos todos... Yo creo que me identificaría mucho más con los otros terrenos que con una buena tierra. Pero ahí está la obra de gracia de Dios. Es lo que marca la diferencia. Es la obra de la gracia de Dios. Porque este suelo es bueno, es porque realmente está dando fruto. A la luz de las Escrituras, Dios es el que prepara el terreno. Son personas que la gracia divina ha preparado sus corazones. Es como bien hemos dicho anteriormente. En forma agrícola, Él trabaja nuestra tierra para que la palabra sea sembrada y tenga fruto. Hablando como en forma pastoral, Él es el que va en busca de las ovejas perdidas y las trae al redil y escuchan su voz y le siguen. En forma de seres humanos muertos en nuestros delitos y pecados, es Él el que nos llama de la muerte a la vida. Así que es debido a esta labor del Señor en la tierra de nuestros corazones que la palabra de Dios puede ser sembrada y dar su fruto. Así que no es por nosotros mismos, es porque Dios ya ha preparado nuestra vida para que su palabra sea sembrada y demos fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y eso me hace a mí atender a lo que Jesús decía anteriormente, para escuchar esta palabra con humildad, con expectación. Porque las mismas palabras que me sirven para salvación me pueden servir como para juicio. Podemos responder en el Evangelio, porque Dios nos ha permitido ajustar nuestros pensamientos a los suyos. Esta buena tierra son los que ven en ellos su mala conducta y se arrepienten. Esta buena tierra son aquellos que ven en Cristo su único medio de salvación. Esta buena tierra es donde riegan y alimentan sus almas de la palabra de Dios. Estos son los que dan fruto en sus almas. Todos producen algo, ya sea al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces sabemos si somos buena tierra debido al fruto. Así que quizás hoy nosotros nos estemos examinando y califiquemos más para las 3 anteriores que para la buena tierra. Y si es así, y te estás percibiendo así, ¿no será hoy que Dios te está llamando al arrepentimiento? Para que prestes atención a sus palabras, que las consideres de verdad. Porque si las rechazas, ¿no crees que vendrá juicio? ¿No crees que si sales de aquí, tu corazón puede ser aún más endurecido de lo que está? Y si sientes eso,
¿No será que Dios está preparando tu tierra para que la buena semilla del Evangelio dé su fruto? Así que el llamado para ti es arrepiéntete y cree en Jesucristo para salvación de tu alma. Hermanos, esto es de ánimo. No queríamos ser fatalistas, hemos dicho al principio, porque la salvación es hoy. Hoy es día de salvación. Y hoy quiero animarte, primeramente a los creyentes, a que no desmayes cuando presentas el Evangelio. Porque Dios soberanamente ha preparado para sí un pueblo que vendrá a Él eficazmente por su gracia, obrando en ellos. Otros sabrán que lo rechacen y a través de la predicación del Evangelio no tendrán excusa delante de Dios. No la tendrán ya de por sí, pero si el Evangelio es predicado y enseñado, no tendrán excusa delante de Dios. Así que el sembrador sigue sembrando. Su iglesia sigue sembrando. Y aprendemos del buen sembrador que en su ministerio, en los peores momentos en la cruz, siguió sembrando en la cruz, esperando esta misma respuesta. Hubo fruto en un ladrón que estaba al lado de él, pero en otro no. Jesús en la cruz estaba sembrando la semilla. Debajo de la cruz, Jesús estaba sembrando la semilla. Y en un centurión que había debajo de la cruz, dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Sin embargo, los fariseos se marcharon golpeándose el pecho sin arrepentirse y sin creer. Siempre el mensaje del Evangelio va a tener estas reacciones. Así que la pregunta para ti que vienes a la iglesia: ¿cómo es tu respuesta ante el mensaje del Evangelio? ¿De rechazo o de fe que descansa y se arrepiente de sus pecados? El Evangelio es una semilla echada en el mundo y dará una buena cosecha, hermanos. Así que si hoy crees que estás entre los que han endurecido sus corazones en contra de Dios, hoy Dios te da la oportunidad de arrepentirte. Escucha la voz de Jesús y creer para que te salves. Y si eres ya salvo, sigue sembrando. Nuestro Dios dará fruto para su gloria. Amén. Hermanos, el Evangelio en sí siempre ha producido esto. Tiene un efecto de rechazo y tiene un efecto de fe. Los que rechazan es porque cierran completamente su corazón, no pueden responder, no quieren ni desean a Dios por sí mismos. Los que se salvan es porque Dios ha obrado en sus corazones, levantando de los muertos para que vengan a Él. Y veremos la evidencia de eso, que darán fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Hermanos, sigamos predicando el Evangelio. Amén. Amigo, no sigas rechazando el Evangelio. Porque si rechazas el Evangelio, lo único que te vas a encontrar es el fruto de ese rechazo. Y el fruto de ese rechazo es condenación eterna para los que rechazan a Cristo Jesús. Así que les invito, hermanos, a que si están sembrando el Evangelio para la iglesia en alguna de las personas que quizás están siendo obstinadas de no escuchar el mensaje, siga sembrándolo, siga pidiendo por ellos, siga pidiendo a Dios que tenga misericordia de ellos, porque quizás sea un endurecimiento parcial como fue con Pablo, hasta el momento que Jesús se apareció en el camino y lo rescató. Amén. Amén. Así que les animo con estas palabras y que sus corazones sean confortados, confrontados y animados para responder al Evangelio de esta forma. Padre amado, gracias por permitirnos exponer nuestros corazones a tu palabra. Tú conoces a la audiencia. Nadie mejor que tú conoce nuestros corazones.
Señor, quizás hayamos escuchado tu palabra tantas veces y hayamos rechazado tantas veces. Quizás, Señor, nuestra vida no tiene raíz y por eso no está dando el fruto. Y nos vamos detrás de los deleites, de los placeres de la vida. Quizás, Señor, nuestros corazones, Señor, se están dando cuenta en esta mañana al exponernos en tu palabra y nos dé la oportunidad de arrepentirnos y volvernos a ti. Pedimos, Señor, que tu gracia obre en esos corazones para que el fruto tangible de tu evangelio sea visible en cada una de las vidas que hoy nos exponemos a esta verdad. Oramos, Señor, para que tengas misericordia de nosotros, te compadezcas por las misericordias que mostraste en la cruz. Oramos también, Señor, por la siembra que tu iglesia está haciendo alrededor de esta ciudad, que estamos haciendo alrededor, Señor, de esta ciudad, Señor. Oramos, Señor mío, para que sigamos sembrando fielmente el Evangelio, esperando, Señor, que esa buena tierra que tú has labrado, que tú has preparado, dé el fruto para tu gloria. Señor, seguimos predicando porque tú aún sigues salvando, Señor. Así que confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.